Nunca pensé que relataría una historia así, tan intensa y real, pero a veces las cosas simplemente suceden de una forma que no te deja otra opción que sentarte y escribir, quizá para entenderlo mejor. No soy parte de lo sucedido, pero lo viví de cerca. Sé cada detalle, como si me hubiera ido entregando por completo mientras veía la vida de Mercedes Sotomayor dar un giro inesperado. Así era ella, callada, resiliente, y siempre con esa mirada entre dulce y cansada, como si llevara más años de los que realmente había cumplido. Mercedes tuvo esa vida de mujeres que no suelen salir en las películas. Viuda muy joven, le puso el pecho a la vida por su hija, la famosa Lucía. La gente en el barrio aún recuerda verla vender los aretes de oro que fueron de su madre, o caminar por las tardes con el rostro tranquilo y el corazón apretado, dudando si el siguiente paso que daba era el correcto. Uno piensa que esos sacrificios nacen de una mezcla de amor, necesidad y algo más, algo inexplicable que empuja a una madre sola a renunciar a todo, hasta los recuerdos. Mercedes nunca fue de quejarse. Se le veía agarrando el teléfono público, preguntando sobre trabajos de limpieza o planchado. Cuando Lucía sacó la beca a los 18 años para irse a España, Mercedes se las arregló para reunir lo que faltaba vendiendo la casa que compartían, la casa familiar. Recuerdo cuando me lo contó. Mejor que ella tenga un futuro, el mío ya está hecho. Y no lo decía con tristeza. Era como si eso le diera sentido a todo. La depresión vino después, en silencio, cuando la distancia reemplazó las risas de Lucía con correos electrónicos esporádicos. Nadie se preparó para ese vacío, pero Mercedes, tosuda como siempre, encontró maneras de llenarlo, acogiendo a los hijos de otros en su hogar pequeño, dándoles un plato de comida y trabajando hasta que las manos le dolían. No fue de extrañar que, cuando Lucía regresó ya como abogada brillante, Mercedes recibiera la noticia como si el sol le hubiera entrado por la ventana después de una tormenta larguísima. Lucía se había transformado en una mujer elegante, siempre apurada, hablando de inversiones y proyectos. A Mercedes le costó reconocer a esa joven que apenas la miraba a los ojos. Lucía venía mucho menos de lo que decía, y siempre con ese apuro encima, como si visitar a su mamá fuera apenas una raya más en la agenda. Aún así, Mercedes nunca mostró resentimiento. Guardó cada provechito, cada consejo, hasta que de pronto escuchó esa propuesta que le cambiaría la vida sin saberlo: mudarse a Atardecer Dorado, una residencia hermosa, con jardines y enfermeras de uniforme impoluto. Ese día, la famosa persuasión de Lucía hizo de las suyas. Le habló de la seguridad, de la comodidad, de los baños amplios, especiales para mayores. Mercedes lo aceptó con dignidad, aunque en el fondo esa rendición le fue pesando segundo a segundo. Nadie en la familia supo cómo lo aceptó tan fácil, pero yo lo sé. Mercedes confió ciegamente en Lucía. Así fue como una mañana, con 2 maletas y la promesa de que su apartamento se remodelaría, Mercedes dejó atrás todo lo que había construido. Ese día, lo recuerdo con claridad, la vi caminar por el pasillo del edificio, mirando de reojo esos cuadros torcidos que nadie arreglaría ya. Al llegar a Atardecer Dorado, las cosas se sintieron frías y distantes, ajenas. No era el lugar, sino la circunstancia. Mercedes, ya instalada en su habitación, al principio intentó buscarle el lado bueno. Colgó una bufanda de colores vivos en la cabecera de la cama y ordenó los pocos libros que le quedaban. Las demás residentes se mostraban amables, pero todas traían en el rostro ese gesto que adopta la gente cuando se siente un poco abandonada. Fue en esos días iniciales cuando Mercedes empezó a notar ciertas cosas. Sus llamadas a Lucía quedaban sin respuesta, y las visitas, que al principio fueron frecuentes, se hicieron eventuales y con aún menos calidez.
Mercedes descubrió el verdadero motivo de su mudanza, casi de casualidad, como pasan las cosas importantes. Al intentar llamar a un viejo amigo para que le trajera unas cosas de su apartamento, supo por él que todo estaba vacío. La sorpresa se transformó en una mezcla de dolor y humillación, cuando Carmela, la trabajadora social, le confirmó que Lucía había vendido el apartamento y donado la mayoría de sus pertenencias a una fundación, algo que Mercedes jamás habría autorizado. Supo, además, que había una serie de papeles firmados Vicente, su nombre cediendo derechos y poderes a Lucía. Mercedes comprendió de inmediato la magnitud de la traición. Se sintió desplazada y usada, como si esos años de sacrificio hubieran sido un simple trámite para Lucía. Carmela fue un ángel en medio del caos. Ella no solo escuchó los lamentos de Mercedes, sino que empezó a revisar documentos, a preguntar detalles, a hacer preguntas incómodas a la gerencia del lugar. Supo, por conversaciones sueltas y una serie de emails, que Mercedes tenía una cuenta de ahorros importante, producto de una herencia de un hermano fallecido hacía poco, algo que Lucía probablemente nunca contó en voz alta para no recibir preguntas. Lo impresionante es que, para sorpresa de todos, ese dinero no lo usó en ella ni en su lujosa vida, sino que Mercedes lo invirtió en lo que debía ser la seguridad de su vejez. Una parte importante de Atardecer Dorado era de su propiedad. Este fue el punto de inflexión. Mercedes no lo gritó por los pasillos, ni se lo restregó en la cara. A Lucía simplemente lo asimiló con la misma calma estoica con la que había enfrentado todo. Prefirió observar el trato a los residentes, conversar con los trabajadores. Con Carmela, Mercedes empezó a tejer una red de apoyo, a documentar las historias de los demás. La señora que había perdido el contacto con su hijo desde que entró allí, el señor del 205, cuyos nietos solo venían en Navidad, la que lloraba en secreto cada vez que pasaba la ambulancia y recordaba sus tiempos de juventud. Don Ramón, el viejo abogado y amigo de la familia, fue convocado en silencio. Mercedes tenía pruebas, testigos y una certeza. Debían proteger a los demás y a ella misma, y no dejar que la dignidad se evaporara como si fuera algo prescindible. Juntos revisaron minuciosamente los documentos que Lucía había hecho firmar. Encontraron cláusulas dudosas y frases ambiguas. Don Ramón, experto en estos enredos familiares, le aseguró a Mercedes que había mucho por hacer, pero que todo debía hacerse en silencio, con pruebas, usando los propios recursos de Mercedes. Ella no quería venganza, quería justicia y, sobre todo, quería asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo. Llegó el día en que Mercedes, sin previo aviso, se presentó en la reunión del Consejo Administrativo de Atardecer Dorado. Su entrada sorprendió a todos. Se sentó con la espalda recta, usando el traje beige que le quedaba un poco grande, pero que lucía con una dignidad incuestionable. Pidió la palabra y empezó a enumerar los problemas del lugar, la comida fría, los turnos de los cuidadores, la falta de actividades para los que aún podían caminar o pintar. Algunos se removieron incómodos en sus sillas. Otros, como Carmela, sonrieron con alivio. Mercedes, con calma, dejó en claro su participación accionaria y la intención de implementar cambios. El ambiente pasó de desconcierto a aceptación. Nadie podía discutirle la autoridad moral. Cuando Lucía se enteró del movimiento de su madre, fue imposible evitar la confrontación. Llegó furiosa, acompañada de Javier, su marido. La escena, lejos de ser dramática, fue real. Gestos tensos, palabras cortas. Mercedes la escuchó, dejó que expresara todo el enojo y el desconcierto, pero nunca subió el tono. Solo explicó lo que había encontrado, los pasos que había dado y los cambios que implementaría. No buscó humillarla porque entendía,
como pocos, que las heridas llevan tiempo, solo pidió respeto y claridad. Lucía, enfrentada al espejo de lo que se había convertido, no pudo más que aceptar lo que su madre le reclamaba. No era dinero lo que exigía Mercedes, sino la oportunidad de caminar con la cabeza en alto y decidir sobre su propia vida. La relación, como era de esperar, no se reconstruyó de inmediato. Lucía pasaba de la incredulidad al arrepentimiento, y Javier trataba de mediar sin mucho éxito. Sin embargo, algo empezó a moverse dentro de ella. Empezó a pasar más tiempo en Atardecer Dorado, a involucrarse en las actividades. Vio a su madre proponer nuevas normas, organizar talleres de memoria, exigir respeto en los turnos del personal. Lucía fue entendiendo que, al final, lo que había perdido era la oportunidad de conocer realmente a la mujer que hizo posible todo lo que tenía. No había perdón inmediato, pero sí una semilla de cambio, difícil de explicar con palabras. Desde entonces, la vida de Mercedes tomó un ritmo distinto. En vez de quedar atrapada en el rol de víctima, eligió convertirse en una especie de líder discreta. Buscó mejoras para todos los residentes, alentó a otros a defender sus derechos, se aseguró de que nadie tuviera la sensación de ser simplemente un mueble más en una sala bonita. La gente la buscaba por consejos, por compañía, incluso para que recordara con ellos cómo preparar arroz con leche o contar anécdotas de sus nietos, si lo sabía. Cuando la gente pregunta por qué lo hizo, Mercedes simplemente sonríe y cambia de tema. El tiempo siguió su curso, y aunque muchos quisieron saber cómo, terminó todo. La realidad es que no hay un cierre rotundo. Lucía sigue visitando, aprendiendo, a veces en silencio y a veces ayudando en algún taller. Javier ya no va tanto, quizá porque entender lo humano es más difícil que resolver un caso en la corte. Y Mercedes, bueno, ella simplemente sigue ahí, sentada a veces bajo el limonero, mirándolo todo con esa mitad de cansancio y mitad de orgullo difícil de describir. Si alguien pregunta hoy, nadie sabe muy bien cómo fue que Mercedes logró dar vuelta a una traición tan grande sin volverse un personaje amargado o vengativo. Fue un día, y después simplemente dejó de doler sin avisar. Las historias, cuando se viven de verdad, rara vez tienen un final claro o una moraleja definitiva. Solo queda la certeza de que algunas personas, contra todo pronóstico, encuentran la dignidad cuando menos se lo esperan. En la mañana siguiente al limonero, Mercedes despertó temprano, antes que la mayoría de los residentes. Había soñado con su pueblo natal, casas de adobe, los sonidos del río en primavera, la imagen de su madre cantando bajito mientras cocinaba. Se levantó despacio, sabiendo que aquel día era especial, aunque no supiera aún por qué. Caminó por los pasillos en silencio, saludando con una leve inclinación de cabeza a los primeros trabajadores del turno de la madrugada. Observó cómo Marta, una de las auxiliares nuevas, trataba con paciencia a la señora Lola, que se negaba a desayunar. Mercedes se acercó, depositó una mano suave en el hombro de Lola y le habló de un recuerdo. ¿Sabes? Cuando era niña, mi mamá me preparaba tostadas con azúcar solo cuando estaba triste. Bastó ese comentario para que Lola, entre lágrimas, aceptara por fin el desayuno. Nadie dijo nada, pero Mercedes sintió que aquello era el tipo de acto pequeño que cambia el clima de un lugar. Durante la tarde, Carmela llegó a la sala común con una emoción contenida. Acercándose a Mercedes, le susurró que la Junta Administrativa había aprobado el primer paquete de reformas, mejoras en la comida, turnos rotativos justos para los cuidadores y un taller semanal de pintura para los residentes más activos. Mercedes sonrió con una satisfacción modesta, pero en su interior bullía la alegría de ver que sus esfuerzos no caían en saco roto.
Se reunió con algunos residentes dispuestos a liderar proyectos, animándolos a proponer ideas, a verse capaces y mayores, pero no invisibles. Mercedes sentía una nueva energía colectiva, casi como si le brotara vida al edificio. Al anochecer, Lucía apareció en el vestíbulo. Venía sin avisar y sin su habitual atuendo impecable. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido y una expresión de cansancio. Mercedes la vio detenerse, dudar antes de acercarse. Cuando finalmente se sentaron juntas, la conversación fluía con silencios largos, pero sin rencor. Lucía le contó que había estado investigando sobre derechos de los adultos mayores, que hablaba con abogados y trabajadores sociales. Sé que no puedo arreglarlo todo de un día para otro, pero estoy aprendiendo, confesó ella con un suspiro. Mercedes le tomó la mano, simplemente para recordarle que, aunque el daño no se borra, los gestos humildes son la única forma de acercarse a la reparación. El siguiente domingo, un rumor recorrió los pasillos de Atardecer Dorado. Un grupo de jóvenes voluntarios llegaría para escuchar historias de los residentes y ayudar a digitalizar cartas y fotografías. El plan nació de una propuesta de Mercedes y Carmela. La actividad trajo consigo aires de entusiasmo. Los adultos, muchos de ellos acostumbrados al olvido, encontraron en los jóvenes una audiencia nueva para sus memorias. Mercedes revivió anécdotas del barrio, risas y hasta una pequeña melodía que su madre solía tararear. Los rostros de los presentes se iluminaron y el ambiente fue distinto, casi festivo. No todo era fácil, sin embargo. Un martes se filtró la noticia de que una fundación quería comprar la participación mayoritaria en la residencia. Los rumores inquietaban a los residentes. Temían la llegada de directivos fríos y nuevos recortes. Mercedes comprendió que era el momento de ponerse al frente, así que concertó una cita con don Ramón y asistió a una acalorada reunión con los administrativos. Expuso su compromiso inquebrantable de defender el espacio como hogar y no solo como negocio. Su discurso, lejos de ser incendiario, fue firme y razonado. Aquí no somos clientes ni pacientes, somos historias vivas, merecemos respeto y continuidad. Su temple volvió a inclinar la balanza a favor de los residentes y la amenaza de venta se disipó, al menos de momento. Al llegar la primavera, Mercedes ideó la idea de un huerto comunitario en los jardines traseros del hogar. Jornadas de plantación fueron organizadas. Los residentes, ayudados por Lucía y algunos empleados, cavaban, sembraban, reían. Las manos se llenaron de tierra y algunos recordaron tiempos antiguos, los caminos de la infancia. Mercedes observaba el resultado. Las primeras flores y tomates incipientes le daban a todos una razón para esperar el futuro. Carmela, agradecida, le confesó una tarde mientras regaban que desde que Mercedes estaba allí, el lugar recuperó esperanza. Mercedes negó con la cabeza. Yo solo di el primer paso, el resto lo hicieron todos. Los meses siguientes trajeron consigo un proyecto que sorprendió a todos. Lucía propuso, junto a la dirección, legalizar una asociación de residentes que participara en las decisiones internas. Mercedes fue elegida como la primera presidenta del consejo, algo que la llenó de pudor, pero también de orgullo. Organizaron votaciones, definieron prioridades, invitaron a la familia de los residentes a reuniones participativas. El ambiente, aunque seguía marcado por las añoranzas, cambiaba poco a poco hacia la colaboración y el respeto mutuo. Un día especial fue el de la primera exposición de pinturas y fotografías en la sala principal. Obras realizadas por los mismos adultos colgaban de las paredes como trofeos de guerra. Mercedes expuso un dibujo sencillo, el contorno de la casa que vendió, con una ventana iluminada y una madre que observa desde dentro. Para que nadie olvide que la dignidad también es un hogar,
se leía debajo. Lucía, entre lágrimas, comprendió entonces cuánto significaba para su madre todo lo que estaba construyendo. No faltaron desafíos. Algunos familiares se resistieron a los cambios, temiendo perder influencia o verse cuestionados. Mercedes recibió amenazas, veladas, cartas incómodas, incluso la indiferencia de algunos viejos amigos. Aprendió entonces que el costo de defender la dignidad podía ser la soledad. Sin embargo, la red de apoyo creció. Carmela y don Ramón se convirtieron en escudos, los residentes en familia improvisada. Pasado un año, Atardecer Dorado era otro lugar. Los informes de satisfacción mejoraron. La plantilla estaba más formada y motivada. Y Lucía, reconciliada parcialmente con su madre, ayudaba con asesorías jurídicas para otras familias de residentes. Había tardes en que Mercedes miraba cómo su hija enseñaba a los nuevos voluntarios o charlaba con los abuelos en el jardín y sentía una mezcla de alivio y nostalgia. Sabía que el camino hacia el perdón era lento, lleno de baches, pero también era el único posible. Ya mayor, Mercedes sentía una paz que no conocía desde hacía años. Había reescrito su historia sin traicionar su carácter. Asumió, al fin, que la dignidad se conquista cada día y que la sangre es solo un comienzo. La familia verdadera se arma también a base de respeto y solidaridad. Si uno de los nuevos residentes preguntaba cómo una mujer pequeña y tranquila había dado la vuelta al destino, Mercedes simplemente sonreía. A veces, la vida te pide que te elijas a ti misma primero, y cuando lo haces, todo lo que viene después, no importa si es poco, vale el doble. Aquella mañana de otoño, cuando las primeras hojas caían sobre el sendero que rodeaba el huerto, Mercedes salió a caminar, acompañada de Amalia, la más charlatana de las residentes. Ambas llevaban abrigos gruesos y sombreros viejos, y su paso lento estaba sincronizado. Ese día, Amalia le confesó entre risas y susurros que siempre soñó con aprender a usar el computador para escribirle cartas a un nieto en Estados Unidos. Mercedes, con esa paciencia tranquila, le prometió enseñarle lo básico y organizó así el primer taller de informática para mayores, animando a Lucía y a los jóvenes voluntarios a sumarse como tutores. A los pocos días, el comedor rebosaba de emoción. Teclados, pantallas y el murmullo de dedos temblorosos aprendiendo a teclear palabras sencillas. Amalia, entre risas y lágrimas, envió su primera carta digital, y la noticia corrió como pólvora por el hogar. Mercedes supo entonces que la verdadera revolución no era mudar muebles, sino abrir puertas nuevas a quienes siempre creyeron que ya no podían aprender. Poco después, una tormenta fuerza a todos a permanecer en el interior durante un fin de semana entero. Las ventanas sacudidas acompañaban el ánimo melancólico de algunos, pero Mercedes, lejos de dejarse arrastrar, organizó una jornada de cuentos junto al fuego, invitando a los residentes a compartir relatos de infancia. Las historias brotaron una tras otra, anécdotas del campo, recuerdos de bailes perdidos, pequeños dolores y grandes alegrías. Incluso Lucía, sentada a un lado, compartió por primera vez una travesura adolescente en España. Aquella tarde, el hogar fue más refugio que nunca, y todos sintieron que los lazos se tejían más allá del tiempo, como si la tormenta, en vez de separarlos, los hubiera unido para siempre en la memoria. En la semana siguiente, llegó un inspector municipal, enviado a raíz de una denuncia anónima sobre supuestos malos tratos a los residentes. El temor recorrió pasillos, los rostros de las cuidadoras se tensaron y la administración temió por sus puestos. Mercedes, serena, se reunió con el inspector y le acompañó en la recorrida. Expuso sin titubear las reformas recientes, la nueva asociación de residentes y el libro de sugerencias donde constaban los últimos cambios.
Varios residentes, espontáneamente, se acercaron a dar testimonio de la transformación positiva bajo la gestión de Mercedes. El inspector, conmovido, no tardó en redactar un informe favorable. Para celebrar, se improvisó una merienda en el jardín, y Mercedes supo que la transparencia y el coraje podían desarmar hasta a los miedos más antiguos. Una tarde, Carmela le trajo una carta inesperada. Venía de la familia de la señora Rosario, que había fallecido hacía poco. Agradecían el homenaje realizado en su nombre y reconocían la calidez recibida. El gesto inspiró a Mercedes a organizar con Lucía y Carmela un ritual anual de memoria para compartir las historias de quienes ya no estaban, plantando un árbol por cada residente ausente. La primera ceremonia fue silenciosa y emotiva. Había lágrimas y risas, anécdotas entrecortadas y palmas apretadas sobre el corazón. Al plantar el primer jacarandá, Mercedes recordó a su propia madre con una ternura nueva y sintió que, mientras haya raíces y ramas que crecen, nadie desaparece del todo. Para el final del invierno, un grupo de niños de la escuela del barrio empezó a visitar la residencia para intercambiar cartas y juegos de mesa con los mayores. Fue idea de la hija de Marta, la auxiliar simpática. Aquellas visitas sacudieron la rutina. Risas, carreras y hasta un pequeño coro entonando canciones antiguas. Mercedes, que nunca había sido muy musical, enseñó a los niños un villancico de su pueblo y entre todos organizaron una función para las familias. En esa jornada, Lucía tomó una fotografía de Mercedes rodeada de niños y ancianos y comprendió con claridad el alcance del legado de su madre. Un puente entre el ayer y el mañana. No faltaban desafíos internos. Algunos residentes, como don Ernesto, desconfiaban de los cambios y preferían su soledad. Mercedes, lejos de forzar, le invitó a participar en la huerta solo como observador. Poco a poco, Ernesto fue colaborando, primero regando plantas, luego enseñando a otros a distinguir las hierbas. El día que don Ernesto trajo unas semillas de albahaca guardadas desde hacía años, Mercedes entendió la importancia de respetar los ritmos personales y aprendió que a veces la transformación más profunda sucede en silencio. Ya entrada la primavera, la residencia fue invitada a participar en una feria comunitaria del barrio. Mercedes propuso que se presentaran allí los productos del huerto y las artesanías creadas por los propios residentes. Prepararon stands decorados con manteles de colores, exhibieron frascos de mermelada casera y Lucía ayudó a imprimir folletos contando la historia transformadora de Atardecer Dorado. El evento fue un éxito inesperado. Vecinos y familiares se acercaron, hubo aplausos y varias personas se interesaron en llevar a sus propios mayores al hogar. Esa noche, Mercedes observó cómo todos, incluida ella misma, se sentían parte de algo más grande y valioso. A finales de ese mes, llegó al hogar una nueva residente, Ana, una mujer menuda que había sido profesora de literatura y que arrastraba, según decían, una tristeza inexplicable. Mercedes intuyó enseguida la herida y, en lugar de interrogar, dejó libros y papel en su mesa el primer día. Semanas después, Ana empezó a dejar versos en los buzones de todos. Mercedes organizó entonces un círculo de poesía espontáneo en el salón central, y así nació una tradición que terminaría por revelar talentos ocultos, historias no contadas y emociones largamente guardadas. Solo entonces, Ana sonrió con los ojos y aceptó unirse a las tertulias, agradecida por ese espacio de inclusión. La vida comenzó a encontrar un equilibrio casi milagroso entre los retos cotidianos y los logros inesperados. Un día, Mercedes recibió la visita de una joven periodista que quería entrevistarla para un reportaje sobre residencias de adultos mayores exitosas. Durante la charla, Mercedes habló de los inicios difíciles, del dolor de sentirse desplazada, del valor de luchar sin perder la ternura. Recordó a Lucía,
su sacrificio y error, y contó con honestidad cómo el vínculo podía resanar a través del esfuerzo compartido y la humildad. Al salir publicada la nota, amigos del pasado escribieron a Mercedes, y algunos incluso la visitaron después de años de silencio, recordándole que el coraje sirve de ejemplo incluso sin proponérselo. El próximo desafío surgió de una propuesta de la asociación: organizar un viaje a las afueras para que los residentes conocieran un parque nacional cercano. Era una idea audaz, llena de riesgos logísticos, pero Mercedes la apoyó con entusiasmo. Lucía ayudó con los permisos y la planificación, y durante un día entero el hogar se trasladó en un pequeño bus, entre canciones y fotografías. Frente al lago, Mercedes miró el reflejo del agua y pensó en todas las veces que creyó que su vida había llegado a un final. Al regresar, todos tenían el corazón ligero y la certeza de que jamás es tarde para experimentar algo nuevo. En la quietud de una tarde azul, Mercedes se sentó bajo el limonero, abrió un cuaderno en blanco y comenzó a escribir su propia historia, no por nostalgia, sino para dejar memoria. Alguien la interrumpió. Era Lucía, que se sentó a su lado. Madre e hija hablaron largo rato de cosas pequeñas y cotidianas, pero al final Lucía confesó su mayor temor: que un día Mercedes ya no estuviera para guiarla. Mercedes, con una dulzura firme, le dijo que había aprendido a cuidarse sola y que el mayor regalo de una madre es ofrecer raíces profundas y alas fuertes. Cuando Lucía la abrazó en silencio, Mercedes entendió que la herida, aunque no desapareciera, había encontrado su lugar en la biografía de ambas. Preguntada luego por una residente si valía la pena tanto esfuerzo, Mercedes respondió con una sonrisa serena: sí, porque solo quien se elige a sí misma puede sostener algún día a otros cuando tiemblan. Esa noche, tras el encuentro bajo el limonero, Mercedes se acostó sintiendo la suavidad de la reconciliación, aunque supiera que toda sanación es imperfecta. Al día siguiente, la rutina se interrumpió cuando algunos residentes pidieron ayuda para organizar una biblioteca en desuso que había permanecido cerrada durante años. Mercedes convocó a Lucía y a los voluntarios. Juntos desempolvaron estantes, clasificaron libros y descubrieron tesoros, cartas antiguas entre páginas, fotografías olvidadas, primeras ediciones que olían a tiempo. Ana, la exprofesora, lloró de emoción al encontrar un poemario juvenil y propuso organizar tertulias literarias los sábados por la tarde. Mercedes anotaba nombres en una libreta, orgullosa de ver cómo un espacio muerto revivía con la energía colectiva de recuerdos y proyectos. Al final de la jornada, el pequeño rincón se convirtió en un refugio. Las palabras saltaron de los libros al presente, y los residentes, lectores y escritores a la vez, sintieron que la memoria nunca les abandonaría del todo. El inicio del mes trajo noticias inesperadas. Una campaña nacional para reconocer iniciativas innovadoras en residencias de adultos mayores solicitó candidaturas. Carmela, animada por los avances de Atardecer Dorado, propuso postular la residencia y redactó junto a Mercedes y Lucía la historia de transformación. Los residentes reunieron testimonios, imágenes y grabaron un video sencillo mostrando las diversas actividades: huerta, informática, poesía y risas compartidas. El proceso de selección fue largo y mantuvo a todos a la expectativa. Ese tiempo, sin embargo, fue un ejemplo de identidad renovada. Cuando finalmente llegó la carta, finalistas, la noticia se celebró con una merienda improvisada. Mercedes vio caras encendidas por el orgullo y pensó cuánto había cambiado aquel lugar de silencios grises en un foco de esperanza activa. A los pocos días, la llegada de un residente nuevo alteró los ánimos. Don Julián, un hombre robusto y arisco, fue instalado por sus hijos sin mucho consentimiento.
Al principio se comunicaba solo con monosílabos y su mal humor parecía un caparazón impenetrable. Mercedes, lejos de rehuirlo, lo invitó a participar en la huerta. Julián no aceptó, pero observó con atención. La primera grieta apareció cuando le ofrecieron ocuparse del cuidado de las herramientas, rol que asumió con responsabilidad. Poco a poco, su trato duro se suavizó. En una tarde lluviosa, narró historias de infancia entre viñedos y su risa franca contagió a los presentes. Mercedes celebró en silencio esa pequeña victoria, comprobando que el mayor acto de dignidad es abrir compuertas en corazones cerrados. Cuando llegó el siguiente aniversario de la residencia, Mercedes propuso una celebración especial, una jornada de puertas abiertas para que las familias observaran cómo había cambiado el hogar. Se organizaron talleres, exposiciones, recitales. Lucía preparó un discurso, pero, viéndose ante todos, pidió a Mercedes acompañarla. Madre e hija, de pie frente a la audiencia, narraron juntas la historia de sacrificio y transformación. Los asistentes, muchos con historias propias de distancia y resentimiento, lloraron y aplaudieron. Aquella noche, Mercedes se sentó junto a Lucía en el comedor vacío, compartiendo un plato de arroz con leche, evocando el sabor de la niñez y el privilegio de nuevas oportunidades para el afecto reparado. Una tarde, Mercedes notó a Carmela más callada de lo habitual. Tras algunas preguntas delicadas, supo que la trabajadora social temía perder su empleo. La fundación insistía en adquirir la residencia y prometía recortes. Lejos de resignarse, Mercedes promovió una reunión de la Asociación de Residentes y sugirió un plan inédito: abrir una cooperativa donde los mismos residentes, empleados y familiares tuvieran voz y voto en la gestión. Fue un proceso arduo, debates intensos, dudas legales, obstáculos de financiación. Don Ramón asesoró en los trámites. Lucía investigó experiencias extranjeras. Al cabo de semanas, lograron sentar las bases de un modelo participativo. Mercedes, extenuada pero feliz, se sintió más relevante que nunca. La vejez, se dijo, no es una carga, sino una fuente de innovación. El invierno fue severo, trayendo consigo una ola de resfriados y bajas energías. Mercedes se las ingenió para mantener la moral en alto. Organizó talleres de manualidades, lecturas colectivas de cartas a seres queridos, distantes, y ciclos de cine con chocolate caliente. Durante las noches largas, algunos residentes contaban sus miedos: enfermedad, olvido, despido de amigos que morían. Mercedes enseñó entonces la costumbre de escribir cartas de gratitud y despedida, para dejar huella y cerrar círculos. La práctica, lejos de ser triste, trajo una sensación de legado y comunión con quienes ya no estaban. Lucía, al leer una de esas cartas destinada a su madre, comprendió definitivamente la profundidad del dolor que había causado, le pidió perdón frente a todos y Mercedes la abrazó, sellando en público un pacto renovado de confianza. Con la llegada de la primavera, la residencia fue invitada a participar en un programa de intercambio con estudiantes universitarios de psicología y trabajo social. Los jóvenes llegaban 2 veces por semana a compartir actividades y escuchar relatos. El efecto fue inmediato. Los residentes narraban historias, los estudiantes aprendían el valor de la memoria y la resiliencia. Mercedes fue elegida como interlocutora principal y se sentó en largas mesas redondas donde la experiencia dialogaba con la teoría. El ambiente se volvió más cosmopolita y las paredes del hogar resonaban con risas, desacuerdos y entusiasmos. La vejez, en boca de Mercedes, se volvió una etapa activa, fecunda en enseñanzas. Un día especial fue cuando Mercedes promovió la creación de un banco de tiempo, donde cada residente y trabajador ofrecía y recibía ayuda en forma de horas.
Tejer, leer, pasear, cuidar plantas. El sistema igualó a todos. Los que podían poco daban compañía, los que aún eran fuertes ofrecían servicios. El experimento funcionó tan bien que periódicos locales vinieron a escribir sobre Atardecer Dorado. La noticia atrajo visitantes y elogios, pero sobre todo generó orgullo y una cohesión inédita. Mercedes observó a Amalia, Julián y Ana intercambiando saberes, y supo, por primera vez en mucho tiempo, que la soledad era una opción y nunca más una condena. Los meses siguientes vieron crecer el prestigio de la residencia. El premio nacional quedó a las puertas, pero la notoriedad atrajo una invitación al Parlamento regional. Mercedes y una pequeña delegación fueron llamadas a testificar sobre la importancia de la participación activa de los mayores en las políticas públicas. Nerviosa pero firme, Mercedes habló frente a políticos y técnicos, narrando la evolución de su vida, el dolor de la traición y la fuerza de la transformación colectiva. Su testimonio fue aplaudido e inspiró la redacción de una ley para garantizar derechos activos en las residencias. Al volver a casa, Mercedes recibió flores de sus compañeros, emocionados de ver que hasta el sistema podía cambiar desde la humildad de un hogar. Un anochecer, Mercedes recibió una carta desde España. Era de una antigua amiga de Lucía, quien, al enterarse de la historia, ofrecía venir a dar talleres voluntarios de arte y reminiscencia. La residencia, nuevamente, se abrió al mundo. La integración de culturas y generaciones enriqueció a todos. Las sobremesas se llenaron de canciones extranjeras, platos internacionales y nuevas perspectivas. Mercedes, sentada a la cabecera, celebraba la sensación de haber abierto no solo puertas, sino horizontes. Lucía, junto a ella, se sentía por primera vez plenamente hija, descendiente y continuadora de una fortaleza tejida en amor y justicia. Al cumplirse el segundo aniversario de las reformas, Mercedes organizó una fiesta diferente. En vez de discursos, propuso un gran mural colectivo donde cada residente, empleado o familiar dejara una huella, un dibujo, una palabra, una esperanza. El mural fue creciendo, colorido y exuberante, hasta cubrir una de las paredes principales de la residencia. Ese día, rodeada de todos, Mercedes miró el mural y se reconoció en cada trazo y color. No era una victoria fácil ni sencilla. Era el fruto paciente de escoger el coraje por sobre el resentimiento, la comunidad en vez de la soledad, la dignidad como último pacto con la vida. Sentada junto a Lucía bajo el limonero al atardecer, Mercedes entendió que no hay epílogo para quien convierte las heridas en raíces y los días futuros en ramos de flores nuevas. Mercedes despertó con un brillo especial en los ojos, una energía renovada que anunciaba otra etapa de renovación en Atardecer Dorado. El rumor de una expansión llegó a sus oídos, el deseo de construir un ala adicional para albergar a más residentes, lo que permitiría abrir las puertas a aquellos en lista de espera. La iniciativa requería planificación y fondos. Pero Mercedes, quien había aprendido a mediar entre el pasado y el futuro, sugirió organizar una serie de talleres y eventos benéficos. Lucía se comprometió a gestionar los asuntos legales, mientras que Carmela coordinó a los voluntarios. En las semanas siguientes, Atardecer Dorado fue un torbellino de actividades, ferias de artesanías, muestras de talentos y una subasta artística que incluyó obras creadas por los propios residentes. Mercedes, inspirada por la creatividad que la rodeaba, se unió al entusiasmo, vendiendo delicadas figuras talladas de madera con el apoyo de Julián, quien también había encontrado en la artesanía una forma de expresión. Al avanzar las obras, el aire del hogar se inundó de esperanza. Cada vez que un ladrillo era colocado, resonaba como una sinfonía de colaboración.
Los residentes, incluidos aquellos escépticos en un principio, participaban de la iniciativa. Don Ernesto, con un gesto de humildad, ofreció semillas de su propio jardín para embellecer las áreas comunes de la nueva ala. Entre las paredes en construcción, Mercedes aló a Lucía para mostrarle el progreso, recordándole cómo, con paciencia y determinación, se puede levantar un refugio desde las cenizas de la traición. La llegada del invierno trajo festejos anticipados. La próxima Navidad prometía ser diferente a todas las anteriores. Mercedes y Lucía decidieron recrear un concierto navideño al aire libre, que aunque desafiante por el frío, invitaría a las familias del barrio y al talento musical de los residentes y visitantes. Mercedes recorrió el hogar invitando a compartir voces y habilidades, desde canciones folclóricas hasta poemas recitados en armonía. Al caer la primera nevada, el patio central se vistió de luces cálidas y guirnaldas, creando un escenario mágico. La música fundió corazones en su calor, mientras los espectadores, con abrigos pesados, disfrutaban tazas de chocolate y vino caliente. Amalia, de quien nadie sospechó talento musical alguno, sorprendió con una voz angelical que alcanzó cada rincón del lugar. Y Ana, su compañera de historias, recitó un poema de amor y añoranza que dejó a todos con el corazón encogido y pleno a la vez. Un día gris de enero, el correo trajo noticias que a Mercedes le provocaron tanto asombro como alegría. La residencia había sido seleccionada para un programa piloto nacional sobre gestión cooperativa y participación activa de mayores. Invitaron a Mercedes, como pionera, a participar en conferencias en toda la región. La propuesta le otorgaba una plataforma inimaginable años atrás. Ella, quien apenas se había permitido soñar más allá de las paredes de Atardecer Dorado, ahora veía abrirse un horizonte de posibilidades. Junto a Carmela y Lucía, Mercedes inició un tour inspirador, compartiendo logros y retos, estableciendo redes con otras residencias y proyectos sociales. De regreso, siempre traía consigo nuevas ideas que implantaba con la sabiduría de una líder nata. Sin embargo, no todo fue fácil. A pesar del progreso, Mercedes enfrentó la pérdida de un querido residente, don Ramón, su abogado y compañero de años. Su ausencia dejó un vacío palpable. Mercedes organizó una despedida sencilla pero conmovedora, plantando un nogal en su honor en el jardín principal. Un árbol que crecería fuerte y resistente, reflejo de la vida del hombre que nunca dejó de apoyar su causa. La ceremonia recordó a todos la inevitabilidad de las despedidas, pero también la belleza de haber compartido momentos significativos. Lucía, observando con la madurez que había adquirido, se prometió mantener viva la memoria de Ramón en cada decisión que involucre a la residencia. Con la llegada de la primavera, el huerto floreció, y Mercedes vio en ese renacer un paralelo a su propia vida. Una tarde, mientras observaba a los residentes cuidar del huerto comunitario, notó algo inusual brillando entre las hojas, una pequeña caja oxidada enterrada superficialmente. Con la ayuda de Amalia y Julián, la desenterró y quedó sorprendida al encontrar cartas antiguas, recuerdos de parejas y familias que habían pasado por Atardecer Dorado décadas atrás. Esas correspondencias eran testigos mudos del amor y la nostalgia de quienes compartieron sus vidas en ese lugar. La residencia decidió montar una exposición, dándole vida a todas esas historias del pasado, y Mercedes encontró una conexión tangible con las generaciones que la precedieron. Un verano lluvioso trajo desafíos inesperados. Una inusual tormenta amenazó con inundar el ala recién inaugurada. Con el trabajo en equipo que se había vuelto característico de Atardecer Dorado, todos se unieron en una vigilia de contención y protección.
La noche fue larga, llena de incertidumbres, pero la solidaridad superó cualquier adversidad. Con Lucía a su lado, Mercedes se percató del poder de la comunidad tal como había surgido. Su hogar ya no era solamente un espacio físico. Era una experiencia compartida de afecto y resiliencia, de risas y llantos fugaces, siempre más grandes y más fuertes cuando se encontraban unidos. Los meses posteriores a la tormenta vieron momentos de introspección. Mercedes, consciente de los años que llevaba a cuestas, se permitió pausas para reflexionar y disfrutar de las alegrías cotidianas. Pasaba más tiempo bajo el limonero, escribiendo recuerdos y proyectos pendientes. Dejó registrado en un diario todo lo que quisiera legar a los futuros habitantes de la residencia, una guía de amor y coraje. Amalia y Ana, por su parte, empezaron un club de lectura con los jóvenes estudiantes, uniendo generaciones en una celebración semanal de historias y culturas entrelazadas. Con el tiempo, llegó la visita de representantes de la ciudad, quienes reconocían en Atardecer Dorado un modelo de integración y bienestar. El aplauso oficial no solo emocionó a Mercedes, sino que reafirmó la visión que había sembrado con tanto esfuerzo y paciencia. Lucía recibió el reconocimiento en nombre de todos, hablando con un orgullo sincero del legado de su madre. Su relación había sanado por completo, evolucionando hacia una asociación firme y comprensiva, ahora basada en amor renovado y respeto mutuo. Con cada estación, Mercedes reflejaba serenidad y contento, consciente de que había logrado, con la ayuda de tantos, construir un refugio para corazones inquietos. Su propia hija, antes distante y absorta en un mundo ajeno, ahora era una pieza vital en el engranaje de un futuro lleno de posibilidades. Juntas, soñaron en grande, hablando de incorporar programas de intercambio cultural, de abrazar la tecnología como herramienta de conexión, sin perder la esencia de humanidad que tanto les habían costado reconstruir. La última primavera de Mercedes en Atardecer Dorado fue un tapiz de colores y texturas, de memorias acumuladas y futuro incierto. Una tarde, mientras observaba el sol ocultarse tras el horizonte del huerto, sintió una presencia a su lado. Era Lucía, quien, sentada en silencio, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. No hubo palabras, solo una sensación compartida de haber encontrado el equilibrio, de aceptar el pasado y abrazar el presente, como si todo su viaje hubiese cobrado perfecto sentido. Mercedes tomó aire, sintiendo la brisa cálida de un futuro que, aunque desconocido, imaginó repleto de la fuerza y dignidad que había luchado por restaurar. El día en que Mercedes cerró sus ojos por última vez, lo hizo rodeada de amor y gratitud, descansando bajo el limonero mientras las caricias del viento tejían sueños de tranquilidad. Atardecer Dorado, esa mezcla de edificio y familia viviente, erguida como un monumento de esperanza, continuaría floreciendo en los corazones regados por la dedicación de una mujer que legó mucho más que un hogar. Fueron sus enseñanzas las que persistirían en cada mirada y mano tendida, resonante hasta en las más tenues hojas al viento. La esencia de Mercedes permaneció indeleble en el aroma cítrico de los días apacibles, habitando afinidades nunca desvanecidas.